Tenemos en el panel a Sandra Cipolla, que es la presidenta de la Asociación Bonaerense de la Industria Naval. Después también tenemos a Cecilia Comerio, que es presidenta del Consorcio de Gestión del Puerto de San Nicolás, que además, bueno, un puerto que viene de hacer un importante trabajo de dragado, ¿no? Y está Magdalena Ariani, que está en la responsabilidad comercial de depósito fiscal integrado, pero a mí me gusta presentarla como una de las mentes más lúcidas de la logística argentina. Así que vamos primero entonces con Sandra. ¿Qué tal? Buenos días a todos y todas. Gracias, Agustín, gracias, Ariel, por la invitación. La realidad es que siempre tienen la deferencia de invitar y que la industria naval esté presente en sus paneles. Y eso es muy importante porque sabemos lo que hemos padecido en la industria naval, que a veces desaparecemos y después volvemos a aparecer como la de Fénix. Así que agradecidos por el espacio que nos dan. Estuve, digamos, pudiendo ver los paneles previos y cuando uno analiza, digamos, un momento difícil, ¿no? Digo, ¿cómo expresar el momento que estamos pasando en la industria naval sin analizar el contexto internacional y el contexto nosotros político y macroeconómico que tiene la Argentina? Entonces es muy difícil contar cómo estamos en la industria naval porque tenemos una coyuntura específica, el país la tiene, la industria la tiene, ¿bien? Entonces, digo, lo mejor que puedo hacer, digamos, lo hablábamos recién con el resto del sector naval que está presente, es, digamos, por supuesto analizar la coyuntura, saber cómo estamos, porque es un hecho de la realidad, pero también, digamos, tener la capacidad de imaginarnos un futuro que tiene que ver con todo lo que se habló hoy, con lo que seguramente se va a hablar en el resto del panel, que tiene que ver con los puertos, la logística, digamos, y eso en el mundo, hoy se habló del tema del transporte, no es un tema menor, ¿correcto? También en el panel anterior, que no recuerdo el nombre de la persona que expuso, la realidad es que habló del porcentaje que tiene la Argentina en términos de transporte fluvial y marítimo, y realmente creo que la industria naval desde ahí tiene, si nos ponemos en valor y si los argentinos podemos poner en valor lo que significa la industria naval, la realidad es que tenemos un potencial enorme para seguir creciendo. La coyuntura no está diferente a lo que se habló, digamos, en términos internacionales, digamos, un buque, por tomar así, la construcción de un buque, si lo quiero particionar, es un 34 o un 33% importaciones, 33% materiales e insumos y 34% mano de obra. Para lo cual hoy, si tengo que expresar, hay un 66% de problemática, ¿no? Digamos, tenemos un problema con las importaciones y tenemos un problema con los precios de referencia. Pero vuelvo a decir, para mí esto es una coyuntura. Digamos, y si me paro solamente y hablo de la coyuntura y de que uno hoy, digamos, más allá de los proyectos y lo que hemos trabajado, digamos, tiene que poner el freno de mano, digo, eso no es el futuro, no es el futuro que yo visualizo para la industria naval, sino todo lo contrario. Entonces, digamos, quería quería profundizar el tema desde el trabajo que yo denomino endogámico que hemos venido haciendo con la industria naval. Bien, con todo el arco naval. Y la realidad es, quiero detenerme en los acuerdos de consenso que hemos logrado. El primero fue
en diciembre del 2020 y ahora el último fue la semana pasada, que entiendo, digamos, y cuando hablo de Arco Naval estuvo el Consejo Profesional de Ingeniería Naval, estuvieron las cámaras empresarias, FINA, ABIN, SINA, estuvieron los trabajadores representados por los distintos sindicatos navales, estuvieron los actores que son primordiales que estén sentados en la mesa, que tiene que ver con la industria naval pública o la industria naval que tiene participación del Estado. Entonces teníamos que encontrar puntos de encuentro para trabajar, para diseñar ese futuro, ¿no? Es decir, el mundo se mueve tan rápido y la problemática es tan rápida que, digamos, hace 2 meses atrás o 3 meses atrás estábamos hablando de agendas 2030, 2050, ¿bien? Y hoy, digamos, estamos hablando de cómo vamos a solucionar o cómo el mundo va a solucionar el problema energético, ¿bien? Como si fuera el único eje central, digamos, y desaparece esa agenda de trabajo 2030-2050. Bueno, quienes hoy lideramos la industria naval en su conjunto, el Arco Naval, tiene la responsabilidad de sentarse y pensar en una agenda 2030-2050, digamos, más allá de la coyuntura, digamos, con las dificultades que eso requiere, ¿no? Digamos, tenemos actores acá como la Prefectura, la Armada, digamos, que son parte articuladora y que tenemos que articular con ellos el trabajo para nuestro desarrollo. Tratando de pensar en cómo decir las capacidades que tenemos, la realidad es que, digamos, la mayoría sabe que durante el 2020 y el 2021, más allá de la pandemia, la industria naval no solamente pudo generar sus actividades, sino que se desarrolló, ¿bien? Que se desarrolló casi diría a pleno en términos y anclado a la pesca y que estábamos transitando un camino para anclar ese desarrollo en todo el sector fluvial, ¿bien? Que obviamente la realidad invade y cuando la realidad invade, digamos, hay que tratar la realidad y tuvimos que detenernos a pensar que no era el momento de pedir, sino el momento de ofrecer, ¿bien? Así que contestes a ese pensamiento, nos reunimos. No digo que haya sido fácil, acá está presente la gente de Tandanor, mis respetos, porque la realidad es que, digamos, llegar aquí, digamos, tener conversaciones a nivel de la articulación público-privado no es un tema menor y la realidad es que poder abordar el tema de la articulación pública-privada en un momento de coyuntura, efectivamente significa que estamos siendo responsables con el futuro que nos reclama y nos responsabilizamos por dejar un sendero a los que nos prosiguen detrás nuestro. Así que, digamos, también estuvo Río Santiago, que realmente, digamos, tratar de articular, son realidades totalmente diferentes, una provincia, otra nación, estamos en el sur estamos en la Patagonia, estamos en el norte, desde Rosario, Ramallo, Zárate o Lima Zárate, Campana, Tigre, San Fernando, es decir, tratar de atravesar las realidades de la industria naval en todos los sectores, digamos, es muy difícil, pero lo bueno es que, digamos, trabajamos, nos costó, pero llegamos a un documento que creo que es valioso, que yo, digamos, si le tuviera que poner un número sería como el plan de gestión que dicen ahora, la ruta o la hoja de ruta que entendemos va a ser al desarrollo de la industria naval. Una hoja de ruta que todo el sector naval se sentó, lo analizó, todos cedimos, todos aportamos y que efectivamente se logró plantar la idea de cómo tenemos que desarrollar nuestra industria. Bien, y eso tiene que estar articulado, digamos, con el actor primario, que es el que nos tiene que conducir, que es el gobierno. Recuerden que en el 2019, finales de 2019, creo que a principios del 2020, no recuerdo bien con exactitud la fecha, digamos, la industria naval fue declarada como estratégica y se conformó el Consejo Social, Económico y Productivo del sector naval, donde se armó una mesa, se trabajaron varias líneas que promovieron, hicieron que se desarrollara un sector específico que tuvo que ver con la pesca, pero tuvo que ver con
la importación de bienes usados, es decir, una mesa donde trabajáramos, el plexo normativo de los buques de la importación de buques usados, una línea de financiamiento y, digamos, esos fueron los 3 ejes principales que llegamos a un consenso en el 2020 y que se llevaron adelante durante el 2021, pero, digamos, el 2022 el mundo también, digamos, nos embargó con una guerra que, digamos, no nos dejó salir del tema de la pandemia y de poder analizar el impacto que había tenido la pandemia en el mundo y en la Argentina en particular. Y, digamos, de repente aparece una guerra que cambia los ejes estratégicos del desarrollo de cualquier país, digamos. Hoy estábamos escuchando cuando hablaban Julieta y José, que realmente fueron, sobre todo Julieta, técnicamente específico, y habló del incremento en los precios en el mundo, ¿no? Porque siempre uno se retrotrae y, digamos, y los argentinos somos culpógenos, entonces siempre nosotros tenemos la mayor inflación, no podemos marcar precios, digo, y el mundo está complicado para poner precios, ¿no? Tuvimos la oportunidad, a través del gobierno, la industria naval estuvo representada en la feria de Navalia, y tuvimos la oportunidad de ver ya lo que estaba pasando en el mundo cuando estuvimos allí. Y la realidad es que, digamos, ven a la Argentina como un potencial desarrollo, digamos, realmente ven a la industria naval argentina, digamos, con calidad, con prestigio, digamos, los españoles, que no son un tema menor. Entonces, digo, para no robar más tiempo, porque sé que estamos demorados y no sé cómo voy con el tiempo, lo que quiero decir es, en un momento complejo, en un momento donde, digamos, es difícil hablar, nosotros tenemos una autoridad de aplicación, que es la Secretaría de Industria. Entonces, ayer acaba de asumir el nuevo ministro de Economía, en donde producción e industria va a depender de este ministerio, por lo tanto, tenemos que ser muy conservadores en términos de aventurar un futuro, pero somos positivos. Estamos, una palabra que me dijeron por ahí, con esperanza, digamos, de poder trabajar esta línea, este plan estratégico que hemos fijado. Esta es la palabra que creo que el documento del consenso termina siendo un plan estratégico para el desarrollo de la industria naval nacional, con articulación entre el sector de la industria naval de los astilleros privados con los astilleros públicos y con la participación del Estado como eje rector de seguir manteniendo a la industria naval como estratégica para el desarrollo de la producción nacional y la generación de empleo para nuestro país. Creo que es todo cuanto tengo que decir. Gracias. Seguimos entonces con Cecilia Comerio, como dijimos, es la responsable del consorcio de gestión del puerto de San Nicolás. Bueno, buen día, todavía es buen día para todos, para todas. Primero que nada, obviamente agradecer a Agrovalport por invitarnos, por tener presente al puerto de San Nicolás y siempre acompañarnos. Hacer un breve paréntesis, es la segunda vez que me toca estar en este evento. El año pasado recuerdo que pusimos mucho énfasis en la participación de las mujeres en torno a la actividad portuaria, a la paridad, y habíamos integrado un panel mixto. Bueno, esta vuelta me dieron un panel totalmente feminista, aunque debo reconocer que en el resto de la programación había más mujeres, pero un poco en chiste y un poco en serio, digo, la verdad es que yo aquí me encontré con muchas mujeres que son referentas del sector, que trabajan todo el día en el sector, y que me parece que es importante poner en valor algo que nos cuesta mucho. Por eso quise arrancar por este pequeño señal o subrayado, que es muy importante poder lograr que ustedes, los hombres, nos permitan y nos generen los espacios para poder expresarnos y demostrar que podemos hacernos cargo y podemos tomar responsabilidades. Hecho este paréntesis, quiero contarles que vengo del puerto de San Nicolás, de la provincia de Buenos Aires, que obviamente me toca una responsabilidad enorme, que es estar al frente de la conducción del puerto por designación del gobernador de la provincia de Buenos Aires.
que es un puerto que en el año 2019 fue consorciado, hasta ese momento estaba en manos de la provincia de Buenos Aires, y a mí me toca la responsabilidad política de llevar adelante la conducción de este puerto. Contarles que el puerto de San Nicolás este año para nosotros es muy, pero muy importante y no dejamos de ponerlo todo el tiempo en agenda. Estamos cumpliendo 75 años. 75 años de lo que para mí, y que trato de compartir con todo el sector, es un hecho histórico que tiene que ver con la nacionalización de este puerto. Es un hecho no menor porque el puerto de San Nicolás era un puerto privado que se dedicaba exclusivamente a la comercialización de granos. Con la decisión de la nacionalización, el puerto de San Nicolás deja de ser un puerto particular y objetivo de un sector productivo o de una empresa y se convierte en la clave más importante que tuvo todo el corredor de lo que se conoce hoy como Ruta 9, Buenos Aires, Rosario, en lo que tiene que ver con el desarrollo industrial de nuestro país. Hubo una decisión política que hizo cambiar una matriz productiva que por lo que uno puede interpretar y lo que puede ver en este tiempo, hizo que nuestro país y esa región de nuestro país empiece a industrializarse y a comercializar lo que hoy conocemos ya casi instalado como industria pesada. La verdad es que a mí me gusta contar esa historia porque creo que cuando uno le tocan tomar decisiones, no las puede pensar de forma aislada, sino que las tiene que ver con el gran aliado que, por lo menos en mi experiencia, puedo dar fe, es el sector privado. Y los puertos, como en el caso nuestro, que es un puerto público, donde pueden acceder cualquier empresa, en la actualidad operan más de 60 empresas en nuestro muelle, nos permite poder garantizarle a todo el sector, a los distintos niveles de la cadena, las herramientas y la infraestructura necesaria. Y aquí hago un paréntesis, porque sí debo reconocerle que la gran deuda de nuestro puerto era la infraestructura. Y por decisión también de nuestro gobernador, que nos impulsó fuertemente, empezamos este año con la recuperación de nuestra infraestructura. Llevamos invertido en lo que va de este año más de 1.000 millones de pesos, exclusivamente de nuestros recursos, y estamos encarando la obra trascendental para nuestro puerto que tiene que ver con la recuperación del Muelle Sur, que a raíz de ese cambio de medida o de acción, digo, este puerto que yo les contaba que era industrial y que se dedicó a descargar las principales máquinas que hoy utiliza el sector privado o las grandes industrias, para ser más específicas, las del acero. Cuando el puerto, cuando ustedes todos lo recordarán, en la década del 90 se toma la decisión de que los puertos fueran transferidos a la provincia de Buenos Aires y que quizás ya no era necesaria la importación o la exportación de determinado tipo de herramienta o maquinaria, comienza una etapa que es la que hasta el día de hoy nos consagra, que tiene que ver con la comercialización del fertilizante. Nuestra principal mercadería, la que hoy estamos llevando adelante, tiene que ver con el fertilizante y también con una mercadería que la hemos ido perdiendo en el último tiempo, pero que no es menor y que siempre la tenemos con la esperanza de recuperar, que tiene que ver con el mineral de hierro. Aquel hecho del mineral de hierro que bajaba de Brasil, que llegaba a nuestro puerto y de aquí se exportaba al resto del mundo, provocó daños estructurales en nuestro muelle que en ese momento no estaba pensado para esa mercadería. Bueno, nuestro gran desafío hoy y nuestra gran energía está puesta en recuperar 100% ese muelle, lo cual nos permite recuperar nuevamente la operatoria con grúas. Nosotros recibimos un muelle que tenía 6 grúas, de las cuales estaban operativas solo una. Nuestro desafío es hoy, ya tenemos 2 en funcionamiento, estamos poniendo la tercera en funcionamiento. Con este muelle totalmente reparado y con la infraestructura acorde vamos a poder seguir incorporando tecnología que le permita a todos nuestros clientes, a todas las empresas que operan en nuestro puerto, poder seguir creciendo y desarrollando y atraer nuevas mercaderías acorde a las necesidades. Y aquí quiero también hacer un paréntesis porque para nosotros también es importante ser parte de una discusión que calculo que aquí se ha hablado y que yo llegué medio tarde, pero en
Es algo que durante este tiempo hemos venido, o por lo menos me ha tocado participar en muchas conferencias, en lo que tiene que ver en el rol de el canal troncal de navegación, la hidrovía, los distintos nombres y formas que se conocen. Digo, nosotros hemos instalado como puerto, digo, desde nuestro humilde lugar y desde nuestra localía, queremos ser parte de esa discusión. Queremos ser parte de esa discusión no solo por la infraestructura, porque obviamente nosotros decimos, para nosotros es muy beneficioso que el Estado tenga en cuenta los dragados. Aquí Agustín cuando me presentaba decía, hace poco terminaron un dragado. Para nosotros es esencial el dragado. Piensen que cuando se construyó el puerto de San Nicolás era un dragado natural. Y el devenir del cambio climático, que no somos ajenos, y alguna otra intervención hizo que hoy nuestro puerto necesite por lo menos 3 veces al año un mantenimiento en el dragado y una vez cada 4 años un dragado de profundidad. Con lo cual, además, nos genera, no solo en costos, sino en inversión todo el tiempo de que la infraestructura esté acorde a las necesidades del nuevo mercado, que también nos cambia y también nos exige. Nosotros queremos ser parte de esa discusión porque entendemos que los puertos públicos no somos competidores. Los puertos públicos somos un nexo, somos una mano, somos un brazo, somos un asistente al puerto privado. Y nosotros entendemos que es clave para el desarrollo productivo de nuestra región, no solo San Nicolás, me atrevo a ir un poco más, remontar un poco más el Paraná, poder tener una vinculación fuerte con las regiones productivas. Yo les contaba que San Nicolás se convierte en el principal puerto importador de fertilizantes de la Argentina a partir de la década del 90. Y tiene que ver también con una decisión de concesionar esa hidrovía, en la cual posiblemente en muchas cosas estemos de acuerdo y en muchas cosas no estemos de acuerdo, pero sí perfiló a la unidad productiva del puerto que hoy me toca conducir. Por lo tanto, entiendo y quiero compartir con ustedes y me gustaría más dejarlo como reflexión porque entiendo que estas cuestiones no se resuelven de la noche a la mañana, ni las podemos resolver entre 2 o 3 personas. Como les dije al principio, entiendo que de los procesos históricos, de cada uno de los hechos que fueron pasando, nos fueron moldeando y nos tienen que ir haciendo entender cuál es el mejor camino o el camino más posible que podemos construir. Entiendo que la discusión de la hidrovía es una discusión mucho más profunda, que no la podemos pensar en forma individual, sino la tenemos que pensar en función de nuestro desarrollo productivo. Pensar el desarrollo productivo que en su momento o con esa decisión fortaleció un sector agroindustrial y que además profundizó el desarrollo productivo del NOA y del NEA, inclusive a nosotros nos vinculó con nuestros países limítrofes, hoy nos obliga a replantearnos al momento de querer buscar nuevas mercaderías o al momento de ver cómo ampliamos nuestra cadena productiva, cuál es no solo mirar el río, sino darnos vuelta y mirar qué tenemos alrededor. Y cuáles son las necesidades que tenemos alrededor y a partir de ahí empezar a ofrecer los servicios que nosotros como Estado sí tenemos la obligación de garantizarle a todo el sector, a toda la cadena productiva. Porque cuando nosotros hablamos de generar más puestos de trabajo, de generar más equidad, de generar mayor participación, igualdad de oportunidades, justamente tiene que ver con esto, de ocupar, como dijo la compañera que me precedió, ser el eje, ni estar por encima ni por debajo, ser un eje, poder acompañar, ser un brazo para el desarrollo productivo de nuestro país. Obviamente, hoy estamos en una coyuntura muy particular, ni que hablar, les cuento del fertilizante entre Rusia y Ucrania, que bastante lo hemos sentido, pero eso no nos tiene que tapar, o por lo menos no nos puede cambiar el eje de lo que estamos tratando de construir. Nosotros queremos que el desarrollo de la producción, de la industria, sean las herramientas y sean el motor para adelante, y ahí sí yo creo que los puertos son centrales y son sumamente importantes para las decisiones que se tomen. No les quiero robar más tiempo, agradecerles por este espacio y a disposición para todos. Muchas gracias.
Bueno, tenía que estar también en este panel Carla Monraval, presidenta del Consorcio de Gestión del Puerto de Dock Sud, que lamentablemente por un tema de funcionarios públicos, ¿no? de agenda, la convocaron a una reunión urgente, no pudo estar, pero seguramente vamos a recoger su testimonio para el programa de YouTube que va a salir el lunes, ¿no? Bueno, cerramos el panel con Magdalena Arriani. La presencia de Magdalena tiene que ver con una ecuación matemática. No sé si sabías, Magdalena, una ecuación matemática. Cuando armamos el panel, claro, yo con el tema del diario tengo acceso a toda la información estadística y hice 2 líneas. Todas las notas de logística que fueron publicadas en el año, que por suerte eran muchas, y la crucé con la línea de cuál tuvo mayor cantidad de vistas, mayor cantidad de lecturas. Y fue una columna de opinión que hizo Magdalena hace 3 meses, 2 o 3 meses en el diario. Así que acá estamos escuchando. Bueno, buenos días. Un gusto estar acá, de verdad, Agus. Muchas gracias, es un honor para mí, la verdad. Hace 3 años estuve viviendo en Ecuador, volví a Argentina hace poco y la verdad es que me da una alegría enorme volver a reencontrarme con tantas caras conocidas, algunas que no, y volver al ruedo de la industria que me apasiona. Y también gracias al Grupo ITL, al Grupo ITL y a Roberto también que está hoy, que me acompaña, por haberme dado la posibilidad de haberme reincorporado en la industria en Argentina, en el Grupo ITL, ¿no? Los que no conocen el Grupo ITL, ITL es Exolgan, Exologística, LPI, Cargo Solutions, una división, y dentro de lo que es LPI tenemos los parques logísticos, en los que está DFI, que es donde yo me desempeño como gerente comercial, para DFI y para CFS dentro de la terminal de Exolgan. Así que, bueno, muy contenta con esta situación. Armé una pequeña presentación, es muy cortita, no les voy a robar mucho tiempo. La idea era contar un poco cómo estaban las tendencias del mercado en cuanto a lo que es contenedores marítimo portuario. Bueno, si nos vemos hoy y pensamos cómo fue esta misma edición el año pasado, fue virtual, todo el mundo con barbijo, plena pandemia, y hoy estamos acá todos reunidos de vuelta. Así que ya eso nos permite darnos cuenta que las cosas fueron mejorando. Y desde la industria también tenemos una tendencia de mejora en cuanto a lo que es congestión portuaria, en lo que son los tiempos de tránsito. Nosotros acá puse lo que es, paréntesis, lo que es siempre este-oeste, ¿no? O sea, Asia, Estados Unidos, Asia, Europa, pero porque es donde tenemos la mayor volumen de movimientos, tanto marítimo como de contenedores. Entonces siempre las rutas norte-sur, que es donde está Sudamérica, donde estamos nosotros, mucho más marginales en volumen y no son las que terminan de definir cómo después se va moviendo el mercado. Entonces, para referencia, nosotros siempre vemos lo que pasa a nivel macro, que tiene más del 80% del volumen de contenedores, y después se van desprendiendo todo lo que son feeders o rutas más chicas, y de eso va trayendo a colación lo que va pasando en nuestra costa. Vemos que hay una mejora en los tiempos de tránsito, se va reduciendo el gap. Veníamos mejorando francamente mucho, pero la política, más allá de lo que es la guerra y el bloqueo actual de Taiwán que contaba Romina hace un rato, la política de COVID-0 que tiene China hace que sigamos teniendo bloqueos, lockdowns en China, cierres de puertos. Entonces, nunca nos llegamos a terminar de acomodar del todo, aunque nos venimos mejorando. Y esta es la que viene después, muestra aún más el número de blank sailings que vamos teniendo en el tráfico. Blank sailings son omisiones de buque. O sea, nosotros teníamos planteado que tanta cantidad de barcos iban a entrar en un periodo y el barco omite el puerto. ¿Por qué? Y puede ser porque esté el puerto cerrado, puede ser porque en los atrasos que viene teniendo en su proforma no llegue a cumplir con todas las ventanas. Entonces va tomando decisiones de ir omitiendo ciertos buques. Esto hace que, si bien vemos que hay una tendencia de
crecer, o sea, estos son todos del mismo año, todos este año de la semana 17 a la semana 29, ¿no? Vieron que nosotros mayormente hablamos de semanas en la logística. A principio de año teníamos más de 96, ciento y pico de blank sailings en el tráfico y ahora tenemos 70, muy alto, y seguimos teniendo atrasos. Entonces, yo lo que quería contar es, ¿qué se está desprendiendo de todos estos atrasos? Que los importadores, los cargadores, importadores y exportadores ya no pueden trabajar como trabajaban. Tienen que trabajar con mucho más anticipación y con mucho más capacidad de reasegurarse. ¿Por qué? Porque si trabajan con stocks muy bajos de materia prima, corren riesgo de poder tener algún quiebre, de stock, ¿no? De quedarse sin mercadería, de no poder cumplir las exportaciones y demás. Entonces, las necesidades de tener depósitos intermedios, eso yo lo veo en DFI siempre, se van incrementando. ¿Por qué? Porque hoy no llegamos a ir de un lado a otro. Con los atrasos, ¿no? Que tenemos en los barcos, no nos llega la mercadería, no podemos despachar a tiempo, empezamos a tener producción que nos llegamos a despachar semanalmente, entonces ese stock lo tenemos que mandar a algún depósito. Entonces fue este mundo difícil que nos complicó también desde la visión del negocio, lo tenemos que ver como una oportunidad, ¿no? De ver cómo acompañamos a la carga de una manera eficiente para que pueda seguir cumpliendo con sus programas, seguir cumpliendo con sus ventas, con sus demandas de empresa, sin correr riesgo y de la manera más eficiente en costos también, ¿no? Entonces, hoy estamos trabajando en esa línea. Tenemos casos, por ejemplo, de cargadores que tienen que remitir carga al puerto y tienen una orden de retiro de contenedor con 48 horas o hasta 24 horas. O sea, tienen hoy la orden de retiro, hoy tienen que consolidar, mañana tienen el corte para entrar al puerto. Entonces, cuando vos tenés muy largas distancias, toda esa logística probablemente no llegues a retirar el vacío, consolidar en planta, despachar la mercadería. Antes tenías normalmente 7 días, hoy los tiempos se fueron acortando porque el mismo barco que te trajo el vacío es el que se lleva el full de exportación. Entonces, como todo eso está forzando a que veamos la logística de una manera más dinámica, que respondamos más rápido y que busquemos operadores confiables que nos den soluciones, tanto de almacenaje como de remisiones, como de consolidado, desconsolidado, como también nos permita tener la información de la mercadería. Porque algo que también notamos en este último tiempo, tenemos un cliente que el otro día me hizo reír, que es un freight forwarder, me dice, yo ya no vendo fletes, vendo paz mental. Y es un poco eso, ¿no? O sea, darle al cliente la información de todo tiempo de qué está pasando con su carga. Los problemas están, las contingencias existen. Hoy no estamos en una logística muy prolija, por todo esto que veníamos hablando y por lo que ya se fue hablando en el día. Pero igualmente, darle certezas, darle información, contestarle, darle buffer, darle soluciones, es lo que hoy está dando la tranquilidad del cliente de que se pueda mantener día a día en la necesidad de exportar e importar sus productos. Así que bueno, eso era lo que yo les quería compartir desde la experiencia que tenemos día a día de DFI y como vemos, cómo va creciendo el rol protagonista hoy de los depósitos, la oportunidad de eso y cómo los invito a pensar cómo podemos todos solucionar la matriz logística para que como país seamos cada vez más eficientes de cara al mundo, ¿no? Así que bueno, eso era todo. Gracias. Bueno, con estas 3 ponencias, la verdad que muchas gracias, un lujo.